Frelis, bienvenidos a esta discusión, esta opinión rápida, pequeña, express. Ya se estrenó Zootopia 2 y en este video les vamos a comentar si realmente vale la pena ir a verla y qué nos pareció. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es Al Freli. Ok, Frelis, pues Zootopia 2 ya llegó después de 10 años de la anterior Zootopia. Así es, yo tenía 20 años cuando salió Zootopia 1, ahora tengo 30 años. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Wow. Pero bueno, ya se estrenó Zootopia 2 y obviamente pues esta es una película que mucha gente pues tenía como que expectativas, ¿no? Porque Zootopia 1 dejó una vara muy alta. Fue una película que en su momento pues sí impactó y hasta la fecha sigue siendo una película bastante buena. Sí, es muy querida. Sí, muy querida y bastante sólida en general. Entonces obviamente Zootopia 2 tenía el reto de ser una película pues que le llegara, ¿no? Así como muy parecido con el caso de Intensamente 2 e Intensamente 1, que también había dejado la vara muy alta. Pero bueno, ya se estrenó Zootopia 2, ya la fuimos a ver finalmente a cines. Y en este video les vamos a contar pues más o menos como qué es lo que nos pareció. Y así como en resumidas cuentas, pues muy rapidito, pues sería como que estuvo bien, pero definitivamente no nos gustó tanto como la 1. No le llegó. No le llega la primera. Pero a ver, vamos a empezar como por diferentes cosas, ¿no? Primero me gustaría hablar de que esta película, la 2, es bastante similar a la primera película. Sigue como la misma fórmula narrativa. Entonces como, si te gustó Zootopia 1, obviamente Zootopia 2 te va a gustar, definitivamente. Siento yo, porque tiene como muchas cosas muy similares. En ambas películas seguimos a Judy y a Nick, donde empiezan como resolviendo este pequeño misterio que termina destapando toda esta gigantesca conspiración que involucra a la ciudad de Zootopia y además a las figuras más poderosas de la ciudad. Entonces las dos películas van de eso. La historia de esa en particular se enfoca en resolver un nuevo misterio que involucra a una serpiente, mientras que en la anterior pues se enfocaba con un misterio que involucraba a los depredadores, ¿no? Y algo que me gusta de esto, de que es parecido, es que pues ahora podemos darnos una idea de que cada película de Zootopia, porque yo creo que va a haber más películas, no solamente va a ser esta 2. Sí, definitivamente. Cada película de Zootopia pues va a tratar sobre una aventura, un misterio a resolver por parte de Nick y de Judy. Y una nueva especie siendo discriminada. También una nueva especie siendo discriminada. Y creo que esto da pues pie a varias películas, ¿no? Definitivamente. Sobre todo como esta idea de los dos personajes resolviendo misterios. O sea, cada película siendo un misterio por resolver y una conspiración por destapar. Pues, o sea, da para bastantes aventuras. Sí. Obviamente, pues, ya tal vez como para la 4, para la 5 se pueda sentir un poco extraño que hay muchas conspiraciones. Sí, así como y que todas... en el mundo de Zootopia. Y que todas son resueltas por Nick y Judy, ¿no? Sí, ¿no? Ajá, conspiraciones así chonchas, o sea, como de que grandes, pues, ¿sabes? Eso y también el otro tema que podría ser un poco difícil sería como, ¿y ahora cuál va a ser la especie a discriminar, no? Ajá. Porque creo que ya no estamos acabando rápido las especies, digo, ya en esta fue reptiles, hay un spoiler, no lo voy a mencionar, pero ya se sabe de qué va a ser como la tercera película de Zootopia. Hay una escena post créditos que más o menos te da una idea, una pista de por dónde va a ir la historia, ¿no? Y la siguiente especie discriminada. Y yo me pregunto, bueno, ok, ¿y la 4 qué? ¿Vamos a ver insectos? ¿Y la quinta qué? ¿Vamos a ver humanos? Estaría chido ver humanos. La sexta, ¿qué va a ser? Hongos. ¿Hongos? O sea, hermano, ya no sé qué más poner. Entonces, sí, ¿no? También creo que por ese lado de lo de las especies, pues sí, nos estamos quedando un poco cortos. Adora dice, la próxima va a ser sobre el cómic del aborto. ¿No lo vi? ¿No? ¿No? Pues hay uno de que creo que Judy se embaraza de Nick y tiene que abortar. Ok. Algo así. No lo ubico, pero pues me doy una idea, güey. Entonces, en resumidas cuentas, pues es bastante similar como en cuestión de historia y como de la fórmula. Son muy parecidas ambas películas, entonces pues si te gustó la primera, pues tiene un poco de lo mismo, ¿no? Esta segunda. Ahora, otra cosa que también siento que es positiva y que está bastante chida en esta película, y yo creo que es su principal fuerte, es que expande el world building. Ah, sí. Algo que estaba bastante chido en la primera Zootopia 1 era precisamente Zootopia, la ciudad. Siento que la ciudad era esta protagonista invisible de la película, porque a pesar de que no
de que la película trataba sobre un caso, sobre un misterio y los protagonistas eran Judy y Nick, Zootopia era muy interesante de conocer, era muy, muy creativa, o sea, nos sorprendía la ciudad con sus diferentes regiones, con su arquitectura muy específica y viendo cómo los animales hacían cosas del día a día. En esta ciudad pues diseñada para todos además, ¿no? Como una ciudad como pues, casi casi utópica, ¿no? Sí, sí se vio que sí le metieron chido a la hora del desarrollo en el world building. Como los carros de las jirafas pues estaban así largotes, que en el metro había como 3 entradas para cada tamaño de animales. Que los hipopótamos llegaban por agua y cuando llegaban al lugar había un... Los secaban. Se secaban, o sea, como sí bien pensado para un montón de especies conviviendo juntas en una ciudad. Sí, y no solamente de diferentes especies, sino también de diferentes tamaños, que es también algo bastante sorprendente de ver. Entonces, Zootopia 2 continúa con este desarrollo de la ciudad. Y aunque ya no hay ese elemento como de sorpresa de estos como momentos cotidianos de la ciudad de Zootopia, creo que la película 2 hace un trabajo en profundizar un poquito más sobre la ciudad, ¿no? Porque vemos nuevas regiones que no habíamos visto, como esta zona como más de pantano, más como de pantano, sí, más o menos. Vemos también como grupos ocultos o como grupos marginados que se están escondiendo entre la ciudad. Vemos barrios olvidados también que quedaron congelados. Y también el otro tema como más de world building, además de que pues introducen los reptiles, que es algo que no se había visto, ¿no? Esa especie en la película anterior, es el hecho de que se habla un poco de los muros climáticos, que eso se me hizo muy interesante porque cuando nosotros volvimos a ver la película 1, fue justamente para ir a ver la 2, y cuando lo estaba viendo sí me noté pues que estaban estas murallas gigantes que manipulaban el clima, y sí me quedé pensando como, órale, ok, pues qué onda con eso, ¿no? Controlan, o sea, el clima, wow. Me gustaría saber un poco más de ello, y así como que me leyeron la mente, me callaron la boca. Tome. Y tómala, o sea, en la película 2 precisamente la creación de los muros climáticos es como parte de la trama principal. Es clave. Entonces es bastante interesante cómo van desarrollando pues la historia, ¿no? La ciudad, en este caso con el world building. Entonces por ese lado también creo que lo hicieron bastante bien. Pasando a otro punto, ahora me gustaría hablar de la comedia. Y a ver, este es un tema que también creo que aborda, también conecta con el hecho de para quién va dirigida la película. Entonces, en Zootopia 2, una realidad es que tenemos ahora ya más chistes que no tienen tanto sentido, o tenemos un humor más absurdo, que yo siento que este tipo de humor es más disfrutable para los pequeños, la verdad. Este humor que vemos en Zootopia de repente en Zootopia 2, de repente como que me recuerda un poquito a los Minions, un poquito como a Illumination, un poquito como a la nueva película de Bob Esponja. O sea, tal vez, no tan saturado de esa comedia. Sí, como tal vez no llega como tan a ese límite, a ese extremo, pero como que está ahí, pero va como hacia esa dirección definitivamente. Y no son todos los chistes, pero sí hay algunos chistes, sí hay como algunos. Cosa que no pasa en Zootopia 1. Sí, Zootopia 1 no tiene nada de ese tipo de humor. En particular estoy hablando de... Bueno, esto se ve reflejado sobre todo con los nuevos personajes que introducen en esta secuela. Porque estos personajes nuevos los siento más caricaturescos y más sin sentido. O sea, mientras que... O sea, obviamente en Zootopia 1 teníamos personajes graciosos, ¿no? Sí. Como Flash. y eso era pues también bastante divertido y todo. Pero en por ejemplo, tenemos los Zeebros. Y esa es una dupla que nada más dicen Zeebro, y ya, o sea, como que no hay nada más que sus chistes de decir Zeebros y ya. Entonces como que un poquito a eso me refiero. El nuevo alcalde, por ejemplo, que es este caballo, que también nada más está como de, oh, sí. Que es un actor. Es un actor que está todo súper mamado y solamente le hace así. Y es como que ese es su chiste ya, nada más. No, el amor. ¿Sabes? Pero el personaje que realmente se lleva como todos los chistes Minion, Illumination de esta película es la castora. Ah, la castora. La castora castrosa. La castora. Fíjate que a mí no me molesta tanto. No, la castora castrosa, güey. No, pues tampoco, pero sí, o sea, esa castora se llevaba todos los chistes que eran como para niños.
Tuvo un chiste que era con las morsas, que era como, sí. hey Bob, hey Bob. Pero hey eso se lo atribuía a la morsa nada más. No, no pero, la castora. Pero la castora como en general tenía ese humor. Sí, un poquito sí. Esa castora tenía como ese humor, la verdad. Uh-huh. Entonces, pues es algo como que extraño, porque pues no... Yo entiendo que es parte de la tendencia de las películas animadas infantiles de la actualidad. Uh-huh. En Zootopia pues no estaba todavía tanto ese humor, pero desde que Illumination pues como que lo puso de moda y se dio cuenta que funcionó, pues obviamente cada vez más películas lo han ido adoptando. Lo cual se me hace muy triste porque yo siento que eso es algo sesgado, de que, pues a los niños les gustan las pendejadas, ¿no? A los niños les gusta K-Pop Demon Hunters y K-Pop Demon Hunters es calidad. Calidad. Pura calidad, y fue de lo que más pegó ahorita con los niños. Veo un montón de niños disfrazados de Rumi, veo un montón de muñequitos de las Demon Hunters, de los Aya Boys, y es como de... A los niños sí pueden disfrutar la calidad, no tienen por qué estar viendo puros chistes de pedos y ya. O sea, sí les gustan los chistes de pedos, no les niego eso. Ajá. Pero no solamente eso, los niños también pueden entender comedia chida, porque Demon Hunters tiene comedia chida. Sí. Pero bueno, me estoy desviando. Ajá, regresando al tema, lo que quería decir con esto es que precisamente esto de la comedia hace que Zootopia 1 yo sentí que era más fácil como para toda la familia. Y Zootopia 2 siento que hay momentos donde sí se siente que solamente es para los niños. Uh-huh. Y ya después como otra vez regresa para toda la familia. Y otra vez de repente como para los niños y así. Entonces como que Zootopia 1 siento que hay un balance. Está como muy bien equilibrada. Que es una película que puede ser disfrutada por todas las edades. Tanto por los papás como por los niños. Pero ya Zootopia 2... Como que sí hay unas escenas que como que alejan un poco al público adulto. Sí, como que hay que tolerarlo. Ajá, sí. Bueno, ahorita que pasa este chiste ya. Ajá, sí, totalmente así se siente, como de, bueno, ya que pasa el chiste ya. Ajá. Entonces algo así yo lo sentí y eso no fue algo que no sentí en Zootopia 1. Y yo, o sea, y vi las dos películas como un día... Un día de diferencia. Exactamente. Pero bueno, continuemos. Ahora vamos a hablar de algo que... Pues aquí creo que está un poco más dividida, la verdad, la opinión. Creo que a mucha gente sí le gustó. No estoy seguro, la verdad. Ustedes me van a sorprender aquí en los comentarios. La verdad es que no estoy seguro cuál es el consenso, si a la gente le gustó o no esta película. Pero bueno, vamos a hablar de Nick y Judy. Y yo siento que a mí como que me quedaron un poquito de ver. Y creo que me cayó un poquito mal Judy en esta Zootopia 2. Sí. Más que en la 1. En la 1 tal vez ahorita que la volví a ver la 1, me cayó un poquito mal, pero no tanto. Pero porque es muy intensa, es demasiado intensa. Pero en esta 2 como que sí ya me cayó como que más mal, la neta. A mí no me cayó mal en la 1 Judy. Ajá. Sí veo que es muy intensa, pero tiene mucho que ver con su arco. Ajá. O sea, por cómo viene ella de ser claro. estereotipada. Y entonces pues, tiene que demostrar mucho. Ajá, le tiene que echar el doble o triple de ganas para que la tomen en serio. Totalmente. Pero creo que es algo que en la 2 ya no tiene tanta esa necesidad, como que ya se siente un poco de más esa intensidad. Sí, ¿verdad? Ya no tenía necesidad de ser tan intensa. Es como, morra, ya te tomaron en cuenta, ya eres policía de verdad. Ya eres un ejemplo a seguir, hermana. Sí. Como porque sigues eres tan la loca. Heroína, o sea, ya no es necesario que estés como compensando tanto y hasta arriesgando todo y poniendo en peligro personas. Por esa intensidad que ahorita ya no es necesaria. Por eso cae un poco mal. Sí, bueno, pasemos ya como de lleno con Nick y Judy. A ver, en particular como que no me latió mucho como estos dos. Judy en general, pero como su historia no me latió mucho. Porque por un lado sentí que el conflicto estuvo muy apresurado entre los dos personajes. Y sentí que no hubo mucho desarrollo como tal. O sea, sí hay como un inicio y sí hay un fin, obviamente. Pero no sentí que hubiera como una justificación. Como de repente de un momento a otro ya aprendieron todo. Voy a expandir un poquito más en este punto. Al inicio de la película se plantea que ellos son la mejor pareja. Ellos se perciben como la mejor pareja, Nick y Judy. Somos los mejores. Chingue su madre, ¿no? Pareja de policías. Pareja de policías, Partners de policía. Partners in crime. Pero se dan cuenta que realmente no son tan perfectos como ellos creen. Entonces, al inicio meten la pata y hay todo un evento que la regan, hacen mucho desastre. Y entonces el jefe de policía, como regaño, como castigo, los manda a terapia de parejas prácticamente, ¿no? Pues sí, terapia de parejas. Los llevan a terapia y esa es una escena que de hecho vemos en el tráiler, ¿no? Y a mí se me ha hecho muy interesante porque recientemente hemos visto como muchas series, en general en la animación, hemos visto que se ha abordado mucho el tema de la salud mental.
con Miraculous Ladybug, con Steven Universe, etcétera. Y ahorita yo dije, bueno, ok, creo que Disney también se está uniendo a esa tendencia de hablar de la salud mental y todo esto. Pero ya viendo la película, me di cuenta que realmente no. O sea, como que nada más apareció esta escena como un chiste y ya. O sea, literalmente lo que vemos en el tráiler es lo que pasa en la película y es ya. Es toda la escena. Ajá, entonces no hay, o sea, como lo del tema de terapia de parejas. Creo que lo voy a decir de esta forma. Me hicieron salud mental baiting. Sí. Ajá, me hicieron salud mental baiting. Pensé que íbamos a hablar como un poquito de salud mental y todo. Yo me creé estas falsas expectativas con el tráiler. Y ya después como que realmente no tiene nada de salud mental esta película, ¿no? Entonces, pero bueno, vemos que los llevan a terapia de parejas porque claramente tienen problemas que cada uno de los dos tienen que resolver y que tienen que hablar y que tienen que externar, que tienen que dialogar, que se tienen que comunicar definitivamente, ¿no? El principal problema, conforme vamos avanzando en la película, descubrimos que el principal problema es que ellos tienen diferentes prioridades. Esta Judith prioriza mucho resolver el caso, por encima de todo, mientras que Nick prioriza su seguridad, sobre todo la de Judith. Entonces, esto causa un desacuerdo entre ellos sobre cómo actuar, sobre qué hacer y qué no hacer, etc. Y este desacuerdo genera que haya una ruptura, pues literal, en el equipo. O sea, hay un momento donde se separan, ¿no? Pero ya una vez que viene como el momento de reconciliación y todo esto, sucede como que muy rápido. O sea, como hay tantas otras cosas pasando en la trama, está este problema con lo de las serpientes, está la conspiración, están esos otros personajes, está el villano, están tantas cosas pasando y sus vidas están en peligro. Entonces nunca hay como que un momento donde ellos estén... O sea, una vez que se vuelven a reencontrar, pues no ha cambiado nada, pero se ayudan y se aceptan y, o sea, se ayudan y todo. Y tienen un momento, o sea, sí hay un momento al final. Tienen una escena muy específica que es como su momento de desarrollo de personaje, pero muy entre comillas, porque en esta escena vemos que se disculpan. No se disculpan. No. Vemos que oversharing, que comparten de más, se abren demasiado. Hacen trauma dumping. Totalmente. O sea, lo que vemos es que cada uno reconoce sus propios problemas y donde tienen así como errores, ¿no? Que Judith, que tiene que ser muy intensa, que tiene miedo a fallar, etcétera. Que Nick, que es lo mejor que le ha pasado y que no quiere perderla y así. Está un poquito también hasta medio romántico, la verdad. Pero, o sea, se abren de más, se abren de más. Y ok, reconocen sus problemas, pero realmente después de eso nunca vemos que ellos trabajen sobre estos problemas. Nunca vemos que se disculpen, por ejemplo. Sobre todo Judith, que creo que sí necesitaba disculparse con Nick. Sí. Porque sí hizo cosas. Sí se pasó. Sobre todo una parte muy particular donde sí ves como de qué pedo. O sea, sí hizo falta una disculpa por parte de Judith. O sea, ahí definitivamente sí. Entonces no se disculpan, no hablan sobre sus problemas, solamente los reconocen, pero no, más allá de eso no pasa nada. Y ahí termina la película realmente con ellos. Ya después de eso... como su trama, como de sus problemas personales, de sus conflictos. Y después de eso la película sigue como cerrando como los cabos con lo de las serpientes y todo esto. Y al final tenemos una escena donde... que es la que más me enoja. Que es donde los vemos en terapia de pareja. Y los ponen como de ejemplo de una buena pareja. Hermano. Y todavía Nick dice, sí, nosotros somos una gran pareja porque nosotros nos comunicamos y expresamos nuestros problemas. Y es como de, nunca en la película los vi. Siendo una buena pareja. Sí, haciendo comunicación funcional. Nunca los vi hacer acuerdos, nunca los vi expresar. Validar el otro. O sea, yo nunca los vi de nada de esto que me estás diciendo al final. Lo vi en la película, o sea... Nosotros llevamos un año en terapia de pareja, sabemos de lo que estamos hablando. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que... A ver, el arco de personaje de Nick, de Judy, obviamente, sí está, porque al inicio son muy disparejos y ya al final ya tienen más química, ya como conectan mejor y ya reconocen, pues, los problemas de cada uno. Sí está,
pero el problema es que nada más te lo dicen, pero no te lo muestran, que es como la regla. Esa es la regla de oro del cine y la rompieron. La regla de oro del cine es show, don't tell. O sea, muéstralo con acciones, no lo digas con diálogo. Y literalmente lo dijeron. Sí, literalmente lo dicen. O sea, al final de la película, pues sí lo dicen. Sí te dicen que ya son buenos, que ya tienen una buena comunicación, que ya son una buena pareja. Pero no me lo mostraron. Pero nunca vimos haciendo lo que los haría una buena pareja. Ajá. Nunca los vimos aprender. O sea, está bien, hay que verlos fallar como pareja. Me pareció muy bien. Y todo ese conflicto de cómo fallan está perfectísimo. O sea, me quedó muy claro cómo fallan como pareja. Me faltó ver cómo aprendieron y luego para el tercer acto verlos como una pareja muy funcional y muy chida. Ya ese tercer acto ya desapareció. Sí, o sea, como que ese último ya no. Cosa que hicieron muy magistralmente en la 1, porque sí es inevitable compararla con la 1. Es inevitable. O sea, tal cual. Porque la misma película se basa mucho en la 1. Ajá, o sea, quiere hacer lo mismo que la 1. Sí, tal cual. O sea, después de la falsa victoria de Judy la caga en grande. Y Nick dice como, no mames, qué pedo, te pasaste. Y todavía hay un pequeño salto del tiempo en ese momento. Sí, donde Judy se va otra vez con sus papás. Se va y ve cómo lo que ella dijo ha repercutido en toda la sociedad. Y se siente muy mal. O sea, nos están mostrando las consecuencias del error de Judy. Cómo ella se siente culpable por eso. Sí. Y después literalmente se disculpa con Nick. Ajá. Reconoce sus errores, reconoce por qué Nick debería de estar molesto con ella y le dice, está bien, tienes razón, mira, nada más hay que resolver esto y ya después puedes seguir odiándome si quieres, pero tenemos que arreglar este error que yo la cagué bien cabrón. Y ahí es donde se reconcilia la pareja y o sea, está hermoso, está precioso esa escena de Zootopia 1 y en Zootopia 2. Y después de eso, o sea, lo vemos reconciliarse muy hermosamente. Les dan su espacio bien para y después de eso tienen todavía una pequeña como momento de aventura donde ya los vemos bien, o sea, ya los vemos muy bien integrados, a los dos como una pareja. Pero en esta no. No, para nada, o sea, te lo dicen así bien rápido y sí, estamos chidos, créenos, y ya. Sí. No, horrible, güey. A ver, acá Ale Gamers dice, yo sentí que me querían hacer gaslighting en gran parte de la película porque la Judy hizo cosas por las que sentí que sí debía pedir perdón. Sí, la escena del túnel de agua, ¿no? Definitivamente esa es la que yo sentí. Pero me quería vender la idea de que Nick era el que estaba mal cuando lo vi. Yo lo vi súper comprensivo y lo sentí el mejor personaje de la película. Sí, Nick estuvo bastante comprensivo, la neta. O sea, la Nick lo vi muy desarrollado. Sí, como que maduró mucho, ¿no? De la 1 a la 2. Sí, y eso que nada más ha pasado una semana. Sí. Ajá, sí. Yo odié como nunca abordaron el desagrado que tenía Nick a los reptiles. Estuve como payasa toda la película esperando más desarrollo de personaje. Sí, no también hablaron de eso tampoco. Ajá. Pero bueno, entonces por ese lado, pues la parte de Nick y de Judy, pues como que me quedó un poco a deber, la verdad. Algo que también yo en lo personal no esperaba, pero sé que mucha gente sí, es Nick y Judy como una pareja romántica bien. Y cuando volví a ver la 1, sí vi unas cositas ahí que dije, sobre todo al final, que dije, sí veo por qué los shippean. Como yo no los shippeo realmente, pero sí veo por qué la gente sí. Y sí puedo ver una molestia por parte de los que shippean a Judy y Nick en esta 2, porque sí es bien clickbaitera. En ese sentido. Sí. La neta sí hace baiting del ship de Nick. Hay muchas instancias donde te hacen creer como, son parejas. Sobre todo el inicio es una bien así, bien explícita. Que está como encubierto. Ajá. Sí. Pero al final como que no. Ajá. Lo de terapia de parejas. Sí, obviamente lo de terapia de parejas. Lo de, feliz aniversario, le dice esta Judy a Nick. A lo largo de la película hay muchas escenitas donde pues la escena donde se reconcilian, es que no se disculpan, pero donde se reconcilian, ahí también se dicen unas cosas que es como de verga. Esto es más que amistad. Yo no creo que sería algo que yo te diría a ti. así de tal cual. Fuerte. Y que no se lo diría a nadie más. Sí, no se lo diría a nadie más, definitivamente. Y entonces sí, o sea, la neta a mí no me molestó porque yo no los shippeo, pero sí puedo ver que la gente que sí los shippea es como, esa mamá, o sea, como que se los da, pero no se los da. Como que andan tibios, como que sabemos que les gusta y les damos ahí tantito, pero realmente no se los damos de verdad. ¿Pero por qué no quieren darlo? O sea, no entiendo. Sí, no sé. Que es como que de plano es como que muy raro que un conejo y una zorra estén juntos. Pues es que, digo... O como que no quieren hacerse bolas como con la parte del lore. Yo creo, porque realmente no han presentado ninguna pareja interespecie en Zootopia, güey. No, ¿verdad? Todas las parejas que han presentado son de la misma especie. Pues sí, pero pues yo creo que pues... Y mira, yo creo que así como está Disney
de hambreado y de paniqueado y de querer quedar bien con todos, puedo ver que Disney hayan dicho no porque lo van a agarrar como representación de comunidad LGBT por ser dos especies diferentes y no quiero que me digan que son gays ni nada. Entonces, puedo ver que eso esté ahí presente. Sí, ¿no? Supongo, algo así. La neta no sé muy bien. Dice, sí, ¿no? El Gacel tiene novio tigre. ¡Hora! Bueno, pero yo creo que como algo así como muy de fondo, tal vez se pueden salir con la suya porque yo ni me di cuenta, güey. En ningún momento supe que Gacel tenía un novio tigre. Dice, yo creo que tengan un bebé interespecie y hagan un desmadre en Zootopia, así, trama ligera. Así, de chill. Sí, pues igual, yo no tengo mucho que opinar, la verdad, con el tema de los chips, porque para mí eso es algo que no me interesa mucho. Pero sí vi que mucha gente estaba como comentándolo, y también como tú dices, estoy de acuerdo que es muy evidente que Disney sí estuvo como que sí vio. Pues como calentando, ¿no? Calentando. Prendió el boiler. Prendió el boiler, pero nada más lo prendió y ya. Entonces eso pues sí está como que, pues, ¿qué onda, no? Sí. Puede ser un poco frustrante, supongo, para los que sí sea más, algo más importante para... en ese sentido, ¿no? Ahora pasemos a otro tema, y ahora me gustaría hablar como de la problemática social que pues que no tiene esta película. Yo creo que ese es un tema que para mí es un problema, supongo, o que es algo malo, muy entre comillas. Y lo digo porque, pues yo veo que esta película, Zootopia 2, está intentando hacer lo mismo que Zootopia 1, literalmente. Sí, o sea, la misma fórmula. La misma fórmula, los mismos, todo lo mismo que logró, es lo mismo que quiere hacer, ¿no? Entonces, si estamos como bajo ese entendimiento, yo estoy esperando pues una experiencia similar a Zootopia 1. Zootopia 1 me entregó, ahora sí que entregó historia, entregó personajes, entregó world building y entregó crítica social. Sí. Una de las cosas que más me gustó de Zootopia es precisamente la alegoría con el racismo, con el tema de presa, depredador, etcétera. Creo que a esta película le hizo falta mucho esa parte de la crítica social. Sí, justo aquí Mauri dice, me faltó más de la discriminación hacia los reptiles, y tiene mucha razón. Totalmente. Entonces, la película... Zootopia 1 nos dio mucho tiempo en pantalla para mostrarnos ejemplos del racismo en el día a día, y cómo esta dinámica social del presa-depredador afectaba a los personajes, a los animales, ¿no? En la ciudad. Incluso tenemos un pequeño montaje donde nos muestran cómo es que las presas tenían miedo a los depredadores una vez que esta Judy habla sobre, o bueno, hace público el hecho de que se están volviendo salvajes. Y vemos estas pequeñas interacciones, la parte del metro, ¿no? Donde la mamá se lleva al niño. Ajá, la aleja del tigre. Donde despiden al chita que estaba en el de recepcionista de policía. Porque pues no era una buena imagen. Ver un depredador ahí, ¿no? Ajá. Entonces vemos estos pequeños momentos como de racismo, como muy cotidiano, y que uno puede identificar en la vida real, y que dice, sí pasa, sí lo he visto en la vida real, y está feo, o sea, está gacho. Y obviamente Zootopia pues diciendo que está mal esto, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de Zootopia 1. En esta segunda película hay algo similar, quieren hacer como algo parecido, pero con los reptiles. Se nos presenta que los animales tienen un fuerte rechazo a los reptiles porque los consideran peligrosos. No tanto como por un tema biológico, sino que aquí es una diferencia, sino por un incidente que ocurrió hace 100 años. Entonces, ese incidente pues ya es parte como de la historia, ¿no? Que no voy a entrar en detalles. Pero aquí fue más como... Yo sentí que fue más el incidente. O sea, sí había como un prejuicio hacia los reptiles. Y luego se dio este incidente, que fue lo que terminó como cimentando el rechazo total. Pero a diferencia de presa depredador, porque en Zootopia, pues ahí en la 1 ellos coexisten. En esta 2, los reptiles fueron exiliados. O sea, no hay reptiles en Zootopia. Entonces es una dinámica diferente, porque precisamente como ya están exiliados, aquí no podemos ver concretos ejemplos de una discriminación cotidiana. O sea, esta discriminación hacia los reptiles no es algo que pasa en el día a día, no es así como microracismos, no, o sea, esta es una discriminación que es que ni siquiera están en la ciudad, o sea, ni siquiera están presentes en la ciudad. Entonces, esto da otra como dinámica diferente, y como que abre otro tema diferente que es difícil como de encontrar un símil en la vida real. O sea, yo lo estaba pensando y dije, tal vez puede ser una especie como parecido con los nativos americanos, maybe, que ellos estaban como desde el inicio, desde que eran los originarios de esa tierra, pero llegaron como estos colonizadores y los echaron. Algo así. También habla como un poco como de temas de desplazamiento, de comunidades que son desplazadas de su lugar de origen también, pero de este tema desconozco mucho, entonces también es algo que no puedo como
identificar en el mundo real y no es algo que me ha tocado vivir en carne propia, o sea, o ver con algún amigo o algo así. Entonces ese fue un tema como un poquito más difícil para mí como identificar el equivalente social. Pero de todas maneras, lo que sí puedo notar es que aunque el tema está presente en la película, creo que el tema solamente está ahí para avanzar la trama y ya. Y creo que nunca se manifiesta el tema como una crítica social. Solamente se manifiesta como porque pues es la trama. O sea, sí, es lo que pasó. Como una herramienta para que avance la historia, pero no como tal cual hablar de ese tema bien. Sí. O sea, son los hechos que pasaron. Obviamente hubo desplazamientos de estos reptiles y todo eso, pero nunca vemos como a la familia de la serpiente como afectada por eso. Emocionalmente, o sea, obviamente sí la vemos afectada porque no están viviendo ahí y al final, bueno, o sea, ustedes se pueden imaginar qué es lo que pasa, ¿no? Pero o sea, pero emocionalmente no vemos cómo les afecta a estos personajes, emocionalmente no vemos el rechazo de los reptiles, y también el final como... Está muy utópico. Ajá, mira, los que ya la vieron ya sabrán qué es lo que pasa al final. Pero, o sea, es muy utópico. Es como, o sea, se supone que hubo 100 años de discriminación hacia esta especie. Como para que de la nada ya todo esté bien. Está como que un poco extraño, ¿sabes? ¿No? Sí. Y la neta, este sí es el punto por el que más, digamos que me pesó que Zootopia 2 no le llegara a Zootopia 1. Porque sí, yo creo que ese es el fuerte, al menos para mí, de Zootopia 1. Lo bien que integraron tanto a la trama como al arco de Judy y Nick el tema de los estereotipos. Y como también lo integraron al ver ejemplos ahí dentro de la ciudad. Sí. Y en las historias de Judy y Nick también, o sea, sí, porque pues, o sea, precisamente todo el tema de Judy era sobre estereotipos. Ella, al ser la primer coneja policía, que ni siquiera sus padres creían en ella. Sí. O sea, sí, estaba como que muy metido todo el tema de la discriminación. Ajá, en toda la película estaba. Y no solamente eso, o sea, el momento en el que Nick y Judy bondearon, cuando ya realmente se hicieron amigos y no estaban de a fuerza juntos, era cuando vimos el flashback de Nick, de cómo también lo discriminaron por ese estereotipo de ser un depredador y le pusieron un bozal. No manches, o sea, para mí esta escena del bozal está fuertísima, o sea, qué horrible que a un niño le hagan eso en este mundo donde seguramente poner un bozal es una falta de respeto tremenda. O sea, estás diciendo eres un animal salvaje, tenemos que controlarte porque eres un depredador. O sea, no, está muy horrible. Y entonces ahí es donde realmente conectan, donde realmente vemos cómo el tema principal, los estereotipos y cómo abarca el misterio de qué está pasando con los depredadores, también está dentro del el core de Nick y Judy, tanto como personajes individuales, o sea, el arco de Nick y el arco de Judy, como en su relación, en su dinámica. Ese pedo del estereotipo fue lo que rompió la relación de por qué Nick se sintió muy mal con Judy. Judy lo entendió y ya fue que regresaron más chido, ¿no? Pero en la 2, o sea, no, nada. O sea, se supone que el tema aquí es como de las diferencias. De que, es que somos diferentes. Porque yo le doy prioridad a una cosa y tú le das prioridad a otra cosa. Y también hay que demostrarle al mundo que aunque seamos diferentes, somos una buena pareja. Pero como que realmente no veo mucho de eso. O sea, sí al inicio como que se burlan de ellos, pero está muy leve y está muy poco creíble porque, o sea, acaban de ser los héroes hace una semana porque resolvieron el misterio de los depredadores. Sí. Entonces, está muy por encimita el tema, no es realmente como que núcleo de los personajes. Sí. Y lo mismo pasa con la trama en general del misterio, sobre la diferencia de que los reptiles son diferentes y por eso los discriminamos. Está muy leve, realmente. Sí, o sea, este tema de la discriminación hacia los reptiles como que casi no tiene no está tan metido como estuvo en Zootopia 1, definitivamente. Y sí se siente, pues, para mí como un desacierto. En comparación de la 1. Queda muy por debajo de lo que nos pudieron haber entregado. Porque mucho del encanto de Zootopia 1 no fue solamente el hecho de que hicieron un gran trabajo con los personajes y un gran trabajo con el world building, que eso ya de por sí tiene como todo su mérito, sino que también además lograron utilizar todo o sea, precisamente son animales para poder hablar de discriminación. O sea, la metáfora es que son animales para poder hablar de la discriminación. O sea, de todo eso gira en la película. De hecho, yo creo que el tema de los reptiles como que no, o sea, yo creo que se hubieran quedado con presas y depredadores todavía y seguir explorando más cosas de eso,
o en todo caso ver cómo integrar bien el tema de los reptiles. Es que no sé, güey, no sé cómo lo hubieran hecho, pero bueno, definitivamente fue como muy difícil, pero sí, no sentí que quedó muy bien. Y de hecho, la otra cosa que también yo sentiría como que es una crítica a la película y que no me gustó mucho, fue precisamente que la serpiente quedó muy de lado. Ah, sí. Ajá, porque también este Zootopia 2, si en la Zootopia 1 el protagonista era la ciudad, Nick, Judy... en esta Zootopia 2, pues eran los reptiles, en particular la serpiente, pues literalmente está haciendo la voz. Sí, sale muy presente en los pósters. En los pósters, en los trailers siempre sale, es pues, la que está, la están incriminando, ¿no? Está todo este misterio y todo esto, entonces, este personaje, pues, uno pensaría que va a ser importante, además que este es el debut de los reptiles en Zootopia, en el mundo de Zootopia, entonces uno va a pensar que vamos a ver mucho sobre estos reptiles y toda esta película va a tratar sobre reptiles y sobre la serpiente. Pero realmente no. O sea, realmente no sucede mucho. Y como tú también lo mencionaste, en esta película como que se enfocan más en el tema de las diferencias. El tema de las diferencias aparece mucho en esta secuela. En particular lo vemos con los mamíferos y los reptiles. Porque cuando Nick y Judy llegan... O sea, de por sí ellos son como... Los mamíferos como que no saben casi nada de los reptiles, llevan 100 años como sin conocer a los reptiles, entonces se les hace como una especie completamente diferente raro, y no la comprenden ni todo. Y hay un momento precisamente que ilustra esto, porque descubrimos que, este es un pequeño spoiler, hay como un club clandestino donde se reúnen todos los reptiles y están viviendo pues como que en Zootopia o en las periferias de Zootopia, pero ahí están, hay reptiles en Zootopia, sí, pero tienen que estar escondidos, tienen que estar escondidos, ¿no? Entonces se meten a este bar donde se juntan todos estos reptiles y vemos precisamente que Judy y Nick pues entran y hay como una especie de choque cultural porque los vemos como bastante sacados de onda, vemos que no comprenden como que se les quite el exoesqueleto, que muden, que muden como su piel, luego cuando se sientan como en troncos y no se acomodan porque pues no son reptiles y también les dan de comer insectos y luego también con el humor, entonces hay mucho choque como entre las dos especies. Eso estuvo bastante bien como para ilustrar esas diferencias, ¿no? Pero fue la única escena. Nada más. O sea, fue la única escena que vimos. No vimos más como de ellos, incluso ni en los flashbacks que nos presentaban cuando los reptiles vivían en Zootopia. Ahí yo creo que pudo haber sido un buen momento como para que en los flashbacks viéramos cómo era la vida de los reptiles en Zootopia, cómo era la ciudad de Zootopia en aquel entonces, no solamente antes, que también tiene su encanto ver la ciudad en el pasado, sino además agrégale que había reptiles, cómo son los transportes de aquel entonces, cómo son la cotidianidad, ¿no? Las escuelas, o sea, las casas, la estructura, todo lo que vimos en Zootopia 1, pero ahora con reptiles, pues. Da lo mismo, ¿no? Entonces ahí vemos como el tema de las diferencias aparece como en el tema de la diferencia entre mamíferos y reptiles. Y también el otro tema aparece presente con Nick y Judy, porque precisamente hay un momento en la película donde esta Judy tiene una realización de que Nick y ella son muy diferentes, en particular con sus diferentes prioridades, donde ella valora más lo que es el caso y Nick valora más lo de la seguridad, y ahí se da cuenta y dice, ok, supongo que no somos tan parecidos, o sea, somos muy diferentes después de todo, que como que Judy quería como invisibilizar estas diferencias en su afán de congeniar con todos y también en su lucha como en contra de esos estereotipos, pues ahora sí como que no quería ver colores, ¿no? Como que sería como esa más o menos la idea, pero después se dio cuenta como no, pues o sea, sí somos diferentes, pero pues es eso, o sea, el chiste es que estas diferencias es lo que nos hace chidos y que a pesar de nuestras diferencias podemos como coexistir como sociedad, nada más que eso último ya no lo mencionó, esto es algo que yo estoy mencionando y esto es algo que más o menos como que se asume que aprendió Judy, pero nunca se vio que lo aprendió. Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es que la peli como que no se enfoca mucho en estas diferencias. O sea, más allá de estos ejemplos que acabo de dar, realmente no tiene... O sea, la película no trata tanto sobre las diferencias. O sea, está ahí presente y ya di los ejemplos donde se manifiesta, pero como que hizo falta como que desarrollar más como este tema de las diferencias. Y siento que, ya regresando con el tema, siento que pues la excusa perfecta era con dándole más tiempo de pantalla a las serpientes. Sí. Ajá, y entonces por eso siento que las serpientes como que nos hizo mucho falta. No solamente como personaje conocer a esta serpiente, a Gary se llamaba, ¿no? Sí, Gary. Nos hizo falta muchísimo como conocer a Gary bien, como
O sea, sabemos cosas de él, pero emocionalmente, quiero decir. Ujú. Emocionalmente como no conectamos, no tiene un arco. Sí, no, Gary no tiene un arco. No, y tampoco conocemos realmente mucho de Gary. O sea, sabemos como de su familia, sabemos de su Pero pasado. pero muy leve. Sabemos o sea, su flashback, cosas así. Pero emocionalmente no. Pero como personaje. Sí, también. como personaje. O sea, yo no conecté con Gary. Yo tampoco, y yo quería conectar con Gary, o sea, porque yo sí, cuando lo vi en los trailers, que estaba huyendo, y se veía que era como que muy amable, como, ay, perdón, no quiero hacerlo, pero mi familia, sí fue como, ay, cabrón, o sea, sí me interesó, pues, qué estaba pasando con esta serpiente, como que lo están obligando a hacer algo, porque tienen a su familia secuestrada, o qué chingados, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando con Gary? Se ve que es muy buena onda, pero está siendo víctima de algo, y lo van a ayudar, qué chido. Y luego, yo aquí ya personalmente, al saber que Ke Huy Quan le dio la voz en inglés, Ke Huy Quan es un actor que a mí me súper encanta, nada más lo he visto su papel de Everything Everywhere. Ajá, es el único donde lo he visto, ya lo amo. Dije, no, pues este personaje va a estar muy chido, dije yo. Pero no hay mucho de Gary en la película, o sea, la misma impresión que tengo en el tráiler fue la misma que me dejó en la película prácticamente, güey. Sí hizo falta, o sea, porque sí tuvo sus momentos y definitivamente al final tuvo un momento muy, bonito con Judy, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, sí tiene sus momentos, obviamente, pero como que más, ¿no? O sea, como que hizo falta más, Sí, o sea, sí. está ahí, pero como que En la superficie. 20% más Gary, por favor, ¿no? No, 80% más. 80% más Gary. Sí, le hizo falta definitivamente, siento yo. Entonces, pues, al final de cuentas, creo que regresando con el tema, pues, Gary creo que era como la excusa perfecta como para poder desarrollar más. No solamente podemos conocer más de este personaje que era interesante porque pues es el debut de los reptiles en Zootopia, sino que además se supone que la película gira en torno sobre las diferencias y entonces pues qué mejor manera de conocer las diferencias que por medio de Gary, que es se supone que es el personaje nuevo que que vamos a conocer, ¿no? Y pues eso. Entonces pues definitivamente eso fue como las principales como quejas de Zootopia. Sí, más quejas. Sí, más quejas que cosas buenas. Conclusiones. En conclusión, creo que se nota que la secuela quiere hacer este intento de replicar exactamente lo mismo que hizo la 1, pero creo que no le sale o se tropieza un poco en este intento. Porque la comedia ya no es la misma. La comedia ahora sí ya como que está empezando a apelar un poco más a un público más infantil. Además, Nick y Judy no tienen un desarrollo tan profundo y tan emotivo como lo tuvieron definitivamente en la primera. Y por último, no hay una crítica social tan fuerte y tan marcada, ni tan integrada. Ni bien explicado. Como lo hubo en la primera. Entonces, sí están, o sea, sí hay comedia, sí hay Nick y Judy, sí hay crítica social. Pero rebajado. Todo está muy rebajado. Esto no lo mencioné. Pero quiero pensar que no metieron tanta crítica política o social por un miedo precisamente a que la película se volviera muy política. Sí, yo creo que sí. Yo también, ahorita sabemos como el contexto actual de cómo Disney ahorita está como bastante tibio, porque pues ya los funaron, o sea, la verdad es que los funaron. Los funaron con el tema de Lightyear, los funaron con el tema de Strange World, y de decir... Sí, los funaban con Intensamente. Sí, los funaban con Intensamente, o sea, los han estado funando como bastante fuerte en general, y con las live action, ¿no? De las películas. La Sirenita. La Sirenita, exacto. Entonces, o sea, los han funado bastante últimamente. Y entonces Disney como que es como de ya, o sea, quiere llevar la fiesta en paz. Pero como que o sea, la verdad es que yo siempre lo he dicho, como que no le puedes agradar a todo el mundo. Y lo mismo aplica con las empresas, ¿no? Entonces, o sea, obviamente Disney no va a poder apelar a todos. Y sobre todo menos ahorita en una época tan polarizada. Sí, o sea, todavía antes que no estaba tan polarizado el ambiente, bueno, tal vez, ¿no? Pero ahorita está súper polarizado. O sea, si no estás a favor de uno, estás en contra del otro. Entonces Disney tiene que ponerse en un mando. Y ahorita está como que muy tibio. Y pues sí, o sea, la neta pues salen películas chafitas, genéricas. Sí, o sea, es que mi amigo aquí quiere hacer una película basada en Zootopia, que el Zootopia es sobre crítica social. Es la película más crítica social. Es la película más woke que puedas encontrar. Es la película más inclusiva que puedas encontrar. Sí, güey. O sea, es una película muy inclusiva. Pues toda la película gira en todo. O sea, literalmente es inclusión la ciudad. O sea, Zootopia es inclusión la ciudad.
Y Zootopia es discriminación, la crítica. Sí, discriminación, la película, güey. Anda, la película. Sí, o sea, como que básicamente está haciendo como Woke 2 la película, güey. O sea, como que ¿de qué me estás hablando? Pero si no woke para que no se enojen. Ajá. Entonces hagas mil madres, cabrón. Sí. Entonces es como que eso es el tema, ¿no? Entonces, obviamente, pues se nota eso, ¿no? En general, así ya como super conclusión, y si no quieren ver el video, vean esta parte del video. En general, Zootopia 2 no está mal. Si te gusta Zootopia 1 y no eres sangrón, pues obviamente te va a gustar Zootopia 2. Te va a encantar. Ahora, si tú eres más quisquilloso, si eres esa parte de la audiencia que es más quisquilloso, más sangrón con lo que ve, pues probablemente la 2 no te guste tanto como te gustó la primera. Pero de todas formas, la vas a disfrutar. Yo creo que de que se disfruta. Nosotros la fuimos a ver. O sea, la disfrutamos, la pasamos bien. Obviamente no es aburrida, no es una mala película. Sí, pero no. pues, o sea, es una película que se le exige como un poco de calidad más alta que lo que normalmente esperarías. Porque viene de Zootopia 1, que pues ya había puesto el nivel muy alto. Había puesto la vara muy alta. Entonces, o sea, sí vale la pena ir al cine a verla, pero pues no es tan buena como la primera, en resumidas cuentas. Félix, muchísimas gracias por acompañarnos. Un video corto, un video rápido de 50 minutos hablando de Zootopia, ¿cómo no? Pero bueno, acá ustedes en los comentarios díganos qué les pareció. He visto que les está yendo súper bien en taquilla. Esperemos que le vaya súper bien este review. Pues entonces que le vaya súper bien a la review, ¿no? A ver si sí, muy fans de Zootopia. No, pues definitivamente va a haber Zootopia 3. Pero ya viendo como un poquito como la dirección que está llevando el camino, pues me recuerda un poquito a la era de hielo, güey. Sí, como que estamos haciendo. Ajá, sí, como ya que. Ya no me emociona. Sí, la 3 ya como que ya no traigo tantas ganas de verla. Y una 4 ya como que hasta digo que asco. Ajá. Vamos a ver a Nick y Judy despidiéndose y volviéndose a reencontrar en cada película, ¿no? Ándale, sí. Ay, no, Toy Story 5, ni me hagas empezar con eso, güey. Pero bueno, Frelis, hasta aquí dejamos la discusión. Acá abajo en los comentarios díganos qué les pareció Zootopia 2, su opinión a la película. Y pues nada, ¿no? Aquí lo estamos leyendo. Y bueno, pues si les gustaría escuchar más opiniones sobre películas recientes, aquí en la cara de Alfie les dejamos nuestra opinión sobre Soy Frankelda. Esto sí es chulada, calidad, hermosura, preciosidad de película. Sí, mira, pues traes puesta la camiseta. Me puse la camiseta. Y si quieren ver más contenido de Alfreli, de este lado le estamos dejando nuestro análisis al capítulo, pues no más reciente, pero un capítulo de Miraculous Ladybug que se estrenó hace unos días, semanas, mes. Feliz, muchas gracias que nos han subido hasta el final y recuerden que los queremos mucho. Adiós.